Lo que no te han contado. Ese va a ser el nombre de este programa, de este nuevo espacio en B1 Media, este medio de comunicación que ha confiado en mí para hacer este espacio. Digamos que es la típica frase hecha, la típica oración que se dice para darse importancia los periodistas, para intentar hacer ver que tienen más información de la que tienen. Aquí realmente no vamos a ser ambiciosos. Aquí, una vez a la semana, si decides vernos, lo que vamos a hacer es poner en orden todo lo que ha ocurrido. En el mundo no falta información. De hecho, el gran problema de la sociedad actual es la sobreinformación. Tenemos tantos datos, tenemos acceso a tanta información, tantas imágenes, tantos vídeos, tanto tiempo diario que se produce de información, que muchas veces no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es de valor o lo que es simplemente paja o quincalla. Pues bien, una vez a la semana aquí nos vamos a dedicar a esto, a repasar temas importantes y sobre todo a distinguir entre lo que es cierto y lo que es falso. Nos equivocaremos, por supuesto, y muchas veces porque todo el mundo se equivoca, y muchas veces opinaremos y habrá gente que no esté de acuerdo, pero por lo menos en esos casos intentaremos ofrecer puntos de vista, perspectivas, análisis originales o interesantes que le aporten al espectador que está tan cansado muchas veces de la misma información, de los mismos datos, o está ya sospecha tanto de lo que dicen los medios de comunicación que muchas veces ha dejado de mirar. Pues bien, esta ventana está abierta para vosotros, queridos amigos, y espero que cada semana en este espacio acertemos. De momento, en este primer programa, vamos a hablar del tema que más de actualidad de estos días, que es de la carta de Pedro Sánchez y de las bombas que le han explotado. Bueno, de verdad se me había olvidado presentarme. Yo me llamo Rubén Arranz, soy contertulio, colaborador de esta casa, de esta magnífica casa que, reitero, me ha dado una generosa oportunidad que espero aprovechar. Y yo realmente es el primer proyecto audiovisual que hago. Yo trabajo en prensa escrita, yo trabajo en El Independiente, el periódico digital, y evidentemente podréis haber comprobado que ni sé hablar bien, ni tengo dicción, ni tengo voz radiofónica ni audiovisual. Pero bueno, vamos a ver si podemos arrojar una serie de pistas sobre la actualidad y podemos cumplir el objetivo que nos hemos marcado. Seguramente a estas alturas ya sepan las personas que nos ven que el pasado miércoles Pedro Sánchez tuvo un ataque, no sé cómo llamarlo, una llantina, un ataque de narciso inseguro, muy típico de los gobernantes crepusculares que se ven en decadencia e intentan reivindicarse, o por lo menos intentan dar un golpe de efecto que haga que su popularidad de repente incremente, o por lo menos que la decisión que vayan a tomar esté avalada por la opinión pública, avalada o criticada también. Sabréis vosotros que aludió a una especie de conspiración judeomasónica por la cual hay una galaxia de medios de comunicación de derecha y de ultraderecha que no le canta las alabanzas, todo lo contrario, que ha hecho de la mentira su bandera y ha hecho de lanzar bulos a diario, cada hora, cada minuto, porque, reitero, estamos en un clima de sobreinformación. Esas empresas y esas personas, esos políticos de oposición, dijo, e incluso sugirió que esos jueces o esas asociaciones que están pringadas, que están contra el gobierno y que como consecuencia de eso se ha tomado 5 días de reflexión para saber qué hace. Así nos ha dejado. Hoy que es viernes, todavía quedan 2 días para el lunes y no sabemos exactamente qué va a hacer Pedro Sánchez. Todo esto lo hace sobre todo por una cosa, por esa mujer de la que dice que está tan enamorado, que es Begoña Gómez. A Begoña Gómez la han señalado los medios de comunicación, no es ningún secreto a estas alturas. Y la han señalado porque no es la típica mujer de presidente que hasta ahora se ha quedado parada. No es la típica que ha adoptado un papel secundario, como pudo ser, por ejemplo, la de José Luis Rodríguez Zapatero, que se dedicaba a cantar en el coro y a figurar, y a por lo menos a esconderse, más allá de aquella famosa foto cuando visitaron la Casa Blanca, que seguro recordaréis, terrible, sobre todo la vestimenta de las hijas, pero bueno, eso es otro tema. Begoña Gómez ha sido diferente, y realmente ella se ha dedicado, entre otras cosas, al business. Y claro, evidentemente cuando uno juega con fuego, pues perdonadme el tópico, pero se quema. Y los medios han empezado a publicar determinadas amistades peligrosas y relaciones cuestionables que tenía Begoña Gómez. Pues bien, el miércoles por la mañana, unas horas antes de que Pedro Sánchez revelara en Twitter, en la red social X, esa carta dirigida a la ciudadanía, al pueblo, a la opinión pública, a sus votantes, a sus apoyos y a sus detractores, esa mañana decía, se conocía una información que publicaba el diario El Confidencial, por la cual
un juzgado de Madrid, el juzgado número 41, si no me equivoco de número, habría unas diligencias previas para investigar una denuncia del sindicato Manos Limpias, famoso en el pasado, llevaba unos años, es verdad, en un segundo plano. Esa denuncia se basaba en una serie de recortes de prensa y lo que directamente pedía al juzgado, como estáis viendo en la pantalla, que investigara la posibilidad de que Begoña Gómez haya caído en tráfico de influencias y en caso de corrupción. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasa con Begoña Gómez? ¿Qué pasa con la mujer del presidente? Pues vamos a ver, aquí hay una serie de cosas que nos pueden llevar a sospechar y que es lo que ha motivado estas publicaciones. Digamos que a Begoña Gómez, la actividad profesional de Begoña Gómez cambió, incrementó, mejoró, como lo queráis llamar, después de que Pedro Sánchez fue nombrado presidente del gobierno. A partir de ahí, ella conoció a Carlos Barrabés, el empresario Carlos Barrabés, uno de estos gurús digitales, uno de estos gurús de la transformación digital, digamos que se hicieron una serie se establecieron una serie de vínculos que ha llevado a sospechar a determinados medios de comunicación que lo han publicado y a este juzgado para iniciar diligencias previas a partir de la denuncia de Manos Limpias. La verdad es que esto canta un poco, esto puede llegar a oler un poco mal. Vamos a ver, lo que dice una información que resume todo bastante bien, que se publicaba estos días, es que dentro de esa noticia, de esa información, hay una serie de recortes. Por cierto, la Fiscalía ha pedido el archivo, se ha apresurado ya la Fiscalía a pedir que este asunto se archive porque considera que no tiene interés judicial. El caso es que en la información, en la denuncia decía, se retrata la figura de este empresario, de Carlos Barrabés, que al parecer fue el que presentó a Begoña Gómez, sospecha los medios de comunicación que la han publicado, con Javier Hidalgo, el dueño de Air Europa, una de las empresas que fue rescatada durante la época de la pandemia, del estado de alarma, dentro de esa política que se siguió de rescatar a empresas en dificultades, porque, bueno, como se entendía que la coyuntura económica era complicada, el gobierno tenía que rescatar a esas empresas. También es verdad que Barrabés, digamos que estaba relacionado con la actividad en la Universidad Complutense que realizó Begoña Gómez, porque claro, todo esto sucedió cuando Pedro Sánchez ya era presidente del gobierno. Es decir, Begoña Gómez no tenía esa posición. Begoña Gómez no ha tenido ese rol secundario. Ella, de hecho, es licenciada en marketing. Tenía un máster y, como vamos a ver en el vídeo que vamos a poner a continuación, ella se expresaba sobre su actividad profesional de esta forma, que a lo mejor es un poco críptica o a lo mejor no entiendes, es normal. Vamos a verlo, por cómo se expresaba esta señora. O un marketing de 360 grados exige una inversión alta. Por eso no es fácil. Por poder la pueden implantar, pero no es fácil porque requiere mucha inversión, mucha adaptación al cambio, y esta inversión es en tecnología y en capital humano. Nosotros desde ICMAR recomendamos que, si no es todo el modelo 360, parte de este modelo se externalice, de tal manera que la compañía gane en competitividad, haciendo sistemas muy homogéneos que pueden convivir tanto en estrategias externas, es decir, en outsourcing, con las estrategias internas. Yo no sé lo que has entendido tú. Yo, desde luego, no me he quedado con mucho del mensaje. Mucho tecnicismo, mucho lenguaje marketinero, como yo digo, pero a mí esto me lo venden, a mí viene Begoña Gómez a venderme esto y digo, ¿esto de qué va? Esta es la actividad a la que ella se dedicaba antes de que su marido fuera presidente del gobierno. Y ha medrado, vaya si ha medrado. De hecho, no se ha cortado. Hubo un acto en Servimedia, en el medio de comunicación Servimedia, que organiza eventos, organiza conferencias, en el que ella participó y llegó a hablar de fondos europeos y de la utilidad de los fondos europeos. Esto, desde luego, podría ser perfectamente atribuible a un ministro, es decir, que un ministro del ramo, el ministro de Transición, Transformación Digital, por ejemplo, hable de cómo los fondos europeos van a mejorar la economía española, tiene sentido, pero Begoña Gómez. Entonces, claro, cuando uno se dedica a estas cosas, puede llegar un sindicato, por cierto, el sindicato que sentó a la infanta Cristina en la audiencia de Palma, en el banquillo, dentro del caso Nos,
manos limpias, el de Miguel Bertrand, todos le conocemos, o la mayoría le conocen, y dentro de la denuncia se asegura que Begoña Gómez, se sospecha, mejor dicho, que Begoña Gómez se podía haber valido de su estatus personal como esposa del presidente del gobierno para recomendar o avalar por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Ahí se refiere a Carlos Barrabés, que según han publicado otros medios de comunicación, esto es importante saberlo, porque realmente cuando uno ve el victimismo con el que se emplea Pedro Sánchez en la carta que ha enviado a la ciudadanía, que publicó en Twitter, uno puede llegar a pensar, pero vamos a ver, ¿aquí qué está pasando? Este señor tiene razón, se lo han inventado todo. Pues bien, a lo que se refiere esto, que por cierto la Fiscalía, reitero, ha pedido que se archive, es a unas licitaciones públicas que ascienden a 10 millones de euros, según han publicado los medios de comunicación, a las que Carlos Barrabés habría accedido, los negocios de Carlos Barrabés habrían conseguido, sospechosamente, gracias a la recomendación de Begoña Gómez al informe favorable. Pues no lo sé, pero desde luego el juzgado ha abierto diligencia sobre esto y a lo mejor es porque sospecha que algo ha habido. Reitero, quien no se dedica a estas cosas es raro que le señalen. Y cuando tú no te dedicas a estas cosas, a este tipo de actividades como esposa del presidente, no te van a poner bajo los focos. A mí esto me recuerda, no sé a vosotros, pero si habéis visto la serie de Netflix de Kevin Spacey, su mujer, la que es presidente del gobierno, su mujer es ambiciosa, es muy curioso porque tiene muchos, House of Cards se llama, tiene muchos paralelismos con lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Él es el presidente que ansía la influencia, el poder, que hace todo lo posible por mantenerse, primero por llegar y después por mantenerse, y a su ambiciosa mujer, que lejos de tener un papel secundario, lo que hace es estar primero en una especie de... Es que son tantas las similitudes que hace reír, la verdad. Está en un papel secundario, pero ella está al principio en una especie de organización, de ayuda al desarrollo, como estaba también Begoña Gómez en ese tipo de máster, curso, empresa Cumbayá, como me gusta llamarlo. Y en este caso hay muchos paralelismos. Al final ella en la serie acaba también teniendo un cargo político. Esperemos que no dimita Pedro Sánchez el lunes, porque a lo mejor esto es una broma. A lo mejor Begoña Gómez también aspira a algo más que de lo que no nos enteramos. Africa Center del Instituto de Empresa. Ahí recaló Begoña Gómez después de que su marido fuera nombrado presidente del gobierno. A lo mejor el uso de las influencias es más sospechoso que delictivo, por llamarlo de alguna manera, y no hay ninguna irregularidad, por decirlo de alguna forma. Pero hombre, cuando una persona pasa de cargo en cargo, escala de esa forma y adopta ese papel protagonismo durante la presidencia del gobierno de su marido, a lo mejor tenemos que sospechar, por lo menos, de que hay ciertos condicionantes éticos que no se han cumplido. Esta es la información. Esto es lo que hay. Esto es lo que tiene el juez y esto es por lo cual Pedro Sánchez presentó esa carta, porque dice que se quería tomar 5 días para pensar, a lo mejor para irse este fin de semana, a partir de mañana con su mujer, 5 días para reflexionar y ver qué hace. Y mientras tanto, los españoles nos hemos quedado como diciendo, ¿y aquí qué va a pasar? Y mientras tanto, la prensa internacional está diciendo, ¿y qué pasa con Begoña? Pues no lo sabemos. Pero es que esto muchas veces parece un país poco serio. Este tipo de cosas lo que dejan entrever es que aquí puede pasar cualquier cosa, que esto es un sainete, una opereta en la que el presidente lejos de... y los ministros lejos de... Se me ha venido a la cabeza el nombre de Óscar Puente. Esta gente lejos de tener un papel institucional serio, de representar a los ciudadanos, muchas veces está con las intrigas. Sea como sea, hay una cosa muy interesante que yo creo que también tenemos que abordar en esta primera edición de Lo que no te han contado. A mí no me parece casualidad, pero es una sucesión cronológica que lo puede ser. Pero si os dais cuenta, desde que fue la investidura, desde incluso antes de las negociaciones de investidura, empezaron a pasar algunas cosas extrañas. Constitucionalistas, como es el caso de Javier Pérez Royo, tan cercano a los argumentos del gobierno que muchas veces parece que los escribe él, empezaron a hablar de que a lo mejor si Junts apoyaba a Pedro Sánchez a cambio de una amnistía, eso tendría encaje constitucional.
se empezaron a criticar el famoso lawfare, ese término importado terrible, ese eufemismo que lo que dice es que la justicia batalla contra el poder político, se extralimita y le hace la vida imposible cuando no le conviene que esos políticos estén en su puesto. A partir de ahí empezaron a pasar cosas extrañas, porque es verdad que desde el PSOE, algunos ministros, incluso el caso de Bolaños, se cuestionó la acción de la justicia, se volvía a decir que el Consejo General del Poder Judicial está caducado, que está en manos de la derecha, copiando el discurso podemita que había tenido Podemos y que sigue teniendo al respecto, y a partir de ahí investidura, y a partir de ahí pasa el tiempo. Y el gobierno que llegó en 2018 al poder haciendo bandera de la lucha contra la corrupción, de la oposición contra la corrupción, de repente le salta un escándalo. Y es el caso de las mascarillas. Y a partir de ahí se estrecha el cerco. A partir de ahí, por cierto, el caso de las mascarillas saltó cuando detuvieron a Koldo, entre otros, el día 21 de febrero. 3 días antes habían sido las elecciones de Galicia. Como siempre, mientras hay procesos electorales, en este país no se mueve un papel. Eso es otra cosa también, dentro de este programa, que es interesante también aclarar. Hay muchas veces que las casualidades llaman la atención. Y durante la campaña parece muchas veces que hay un pacto de no agresión, por lo cual hay causas judiciales, en este caso de corrupción, que se paralizan. Especialmente de corrupción, diría yo. Y en este caso sucedió. A partir de ahí pasa el tiempo y el gobierno se saca de la chistera el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y lo intentan comparar. Una estafa, o un caso, mejor dicho, no está juzgado, no es nada todavía, multimillonario, en el que hay 4 ministerios y 5 comunidades autónomas implicadas, como es el de la mascarilla. Ahora hablaremos con un periodista sobre él, que podemos ir conectando incluso. Salta el caso de las mascarillas y lo intentan contrarrestar con el caso de Isabel Díaz Ayuso. Pero pasa el tiempo y yo quisiera llamar la atención sobre esta casualidad, esta curiosidad. Y salta el caso de Begoña Gómez. Se estrecha el cerco sobre el presidente. Es decir, lo del miércoles no fue casualidad, o sea, no fue flor de un día. Esto venía de atrás, y esto venía sobre todo de esta última legislatura, en la que Sánchez no solamente está débil en el Parlamento, no solamente carece de apoyos después de un resultado electoral, que es cierto que él consiguió gobernar, pero fue un resultado malo, pero realmente lo que dejó entrever que estaba muy débil. Salvó a última hora de la derrota, pero evidentemente no es un presidente fuerte. Le salta el caso, como decía, de las mascarillas, en el que están implicados desde Armengol hasta José Luis Ábalos, hasta el propio Koldo. Le salta posteriormente el caso de Begoña Gómez, lo intentan parar. De hecho, el otro día me comentaba una fuente del periódico El Confidencial que han recibido presiones gigantescas de ese medio de comunicación, como podemos ver en otra imagen, una captura de un artículo que publiqué en El Independiente, en la que realmente reconocía, como podéis ver aquí, que esta persona del Confidencial decía: hemos recibido presiones de Moncloa, presiones muy fuertes para que no sigamos publicando sobre Begoña Gómez, para hacernos dudar de nuestra información. Begoña Gómez escribió una carta a ese periódico. Siempre amenazan las personas que tienen dudas. Esto es otro concepto importante en este programa. Las personas que no quieren que salga información muchas veces presionan. ¿Cómo lo hacen? Amenazando con demandas. Puede parecer una perogrullada, pero creo que vosotros lo tenéis que saber. Es interesante saber. Amenazan siempre con denuncias, y cuando amenazan generalmente no denuncian, lo pueden hacer, pero generalmente esa amenaza lo que persigue es que se deje de informar. Es decir, el gobierno que criticaba la acción de los medios de la fachosfera hizo esta presión contra el Confidencial. Tal es así que esta persona me decía: hay empresas que en este clima de hostilidad mediática, de intento de control del poder de los medios de comunicación, de toma al asalto de la agencia EFE, donde pusieron a Miguel Ángel Oliver, que era el antiguo secretario de Estado de Comunicación, sigan el hilo del razonamiento, de decapitación de la presidenta de Radio Televisión Española porque se negaba a firmar el contrato de David Broncano. En este ambiente sale una información sobre Begoña Gómez, varias informaciones, y el gobierno presiona fuerte para que no se publique. Y el gobierno, al ver que se sigue publicando, lo que hace el presidente del gobierno es presionar, pasar al ataque, en un ataque feroz contra la prensa hostil, para intentar frenar ese escándalo y desacreditar a esa prensa. En esta semana se ha señalado también al hermano de Pedro Sánchez. Y un día antes de que se publicara esa carta, de repente se reabre la investigación sobre Pegasus. Pegasus es el famoso software israelí
que tenían, entre otras cosas, el gobierno de Marruecos, el gobierno, por decirlo, la monarquía marroquí. Se sospecha que ha espiado a cargos, se sabe que ha espiado a cargos del gobierno español. Todo esto es muy curioso, todo esto parece muchas casualidades, pero todo esto explica la situación en la que se encuentra actualmente el presidente de gobierno. Y por poner fin a este bloque, porque creo que esto también es importante, el presidente del gobierno lo que ha dicho es que ha intentado hacer ver que es como que las críticas son exclusivas a su mandato, a él, que son algo personal, que esto no ha sucedido nunca, que lo que está haciendo la fachosfera, esta galaxia de medios, reitero, de derecha y de ultraderecha, eso nunca se ha visto, que es algo prácticamente inusitado y que explica el deterioro de la democracia. Pero seguramente vosotros os acordáis de las 169 portadas que dedicó El País a Francisco Camps por el tema de los trajes. El caso murió en el Supremo en 2013 y Paco Camps era inocente. A Rita Barberá también nadie le condenó. ¿Y cómo acabó Rita? ¿Cómo acabó Rita, Pedro? ¿Mejor o peor que tú? ¿Se tomó 5 días también para reflexionar? ¿Y lo de Cifuentes? A Cifuentes le saltó el escándalo del máster. Y como vieron que no la mataban y se la querían cargar, sacaron el vídeo de las cremas. Eso también era guerra sucia. No, esto no ha pasado solamente a la derecha. De hecho, ha pasado dentro de tu anterior gobierno. Porque es verdad que Pablo Iglesias tenía razón cuando decía que aquel informe PISA, Pablo Iglesias S.A., que se elaboró en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, apestaba. Estaba lleno de mentiras. Estaba lleno de recortes de prensa como los que forman parte de la denuncia de Manos Limpias. Pedro, esto no es la primera vez que pasa. Esto ha pasado siempre. De hecho, simplemente por recordar, en una reciente sesión de control del gobierno, tú mismo nombraste a la mujer de Núñez Feijóo. ¿Tiene que haber personas que queden fuera de la batalla política? El grupo Prisa, hoy salía, ayer jueves, salía con 6 artículos de opinión en favor de Pedro Sánchez, criticando la acción de la prensa. El grupo Prisa, este jueves por la tarde, a través de la cadena SER, difundía una información sobre el juez que ha abierto diligencias relacionado con casos del PP y sobre su mujer también. ¿Y qué pasó con el juez Llarena? ¿Y qué pasó con la mujer del juez Llarena? ¿Y qué pasó en aquel debate electoral en el que Miguel Sebastián, zapaterista de Pro, tertuliano de Ferreras, también cercano a esta corriente del gobierno, Miguel Sebastián sacó una fotografía en un debate de la presunta amante de Alberto Ruiz Gallardón? Esto no ha pasado por primera vez. Este victimismo sobra. Todo esto, y aquí concluye esta parte, es utilizar el caso de Begoña para poner el disparadero a quienes realmente están auditando al gobierno. Y los periodistas tenemos una labor que no es la de cantar las alabanzas como hace el equipo nacional de opinión sincronizada. Los periodistas tenemos la labor de auditar al gobierno, de decir lo que hay, de hablar con ellos para contrastar y de publicar las informaciones. Y hay un mal en la profesión que es muy importante saber, que es muchas veces más fuerte que las presiones. Es la autocensura. Es decir, cuando un periodista sabe que algo le va a meter en un lío, como puede ser lo de Begoña Gómez, a lo mejor decide no publicarlo. A lo mejor el ataque de Pedro Sánchez ya ha sido efectivo. Y a lo mejor esto, desde luego, no es casualidad. En fin. Pero Pedro Sánchez no solamente tiene que estar preocupado por Begoña Gómez. Como decía, el caso de las mascarillas lo ve por el retrovisor o lo ve delante de él y teme atropellarle o que le atropelle. Depende de cómo se mire. Esta semana, de hecho, Salvador Illa, el antiguo ministro de Sanidad, su candidato, el candidato del PSC para las elecciones de Cataluña, comparecía en el Congreso y en el Senado para explicar qué pasó con el tema de las mascarillas, que ya no solamente es que llegaron una buena parte, algunos millones defectuosas. Seguramente que si tú pides por AliExpress vas a poder hacerlo mejor que muchas veces algunos ministerios o administraciones durante la pandemia. El caso es que ella comparecía y se tuvo que dar explicaciones, evidentemente. Lo hacía a iniciativa del Grupo Popular. En el primer interrogatorio se mostró un poco dubitativo, un poco esquivo a la hora de reconocer las
las llamadas de su jefe de gabinete, las reuniones, quiero decir, las 3 reuniones que mantuvo su jefe de gabinete con Koldo. Con Koldo, esa persona con pinta de estibador, ese muchacho fortachón, el antiguo portero de local, el asesor de Ábalos, el conductor del coche con el que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos aspiraron a recuperar el PSOE cuando los desahuciaron de Ferraz. Pues bien, Salvador Illa tuvo que dar explicaciones sobre su relación con Koldo, y la hubo, vaya si la hubo. La más interesante, la comparecencia más interesante fue la del Senado, porque ya la portavoz del PP, la interrogadora del PP, venía con la lección aprendida del primer día del Congreso. Y es muy curioso porque hubo un momento en el que salió el tema de la reunión que había tenido en el ministerio con Koldo. Vamos a ver un corte, un vídeo en el que Illa se expresa al respecto. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Y por qué recibió usted a Koldo García en el Ministerio de Sanidad? Se presentó en el Ministerio, pidió verme. Esto fue, quiero recordar que en el mes de septiembre, hacia el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remitía a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. La reunión duró escasos minutos. Y el resultado, ustedes lo conocen, no se compró nada. Bueno, de todas maneras, esa reunión no figuraba en su agenda pública, ¿no? Se presentó sin cita previa. Sí, vale. ¿Le parecería raro, en cualquier caso, que el chofer o el asesor de un compañero ministro de otra materia pues se presente al ministerio y le diga que tiene una empresa de material sanitario? Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues ¿qué querrá? Y le vi, cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada. En cualquier caso, también aquí, como estuvimos hablando con su jefe de gabinete, el señor Francos, nos gustaría que nos aclarase si usted le recibe primero y se lo pasa al señor Francos. Así fue. Él se presentó, pidió verme, no sabía qué quería, le vi lo que quería, le remití a los técnicos a través de mi gabinete y zanjado el asunto, y el resultado final es que no se compró nada. Usted decía que hay muchas personas que en esos momentos, también lo decía el señor Francos, ¿no?, que muchas personas se acercaron para ofrecer material de empresas y gente de toda índole. ¿A todos les recibía y les dirigía a su jefe de gabinete? A todos los que podía. Es decir, Salvador Illa llega un día, nada más ser nombrado ministro, unos meses después, eso es lo cierto. Se presenta una persona que dice que se llama Koldo en el ministerio, una persona de una altura considerable, una persona que, como decía, recuerda más a lo mejor a un estibador o al butanero que a un asesor ministerial. Y dice que no le conoce, que no sabe quién es, pero que viene recomendado por José Luis Ábalos. Yo, desde luego, se presenta en mi casa o en mi lugar de trabajo una persona del perfil de Koldo y a lo mejor lo que hago es llamar a la policía, salir corriendo, taparme la cara. Pero ella, que no sabía nada, no sabía quién era Koldo, le recibió. Habló con él 10 minutos, porque venía de parte de José Luis Ábalos, y en esos 10 minutos dice que no pasó nada más, que él le recomendó una empresa de mascarillas, soluciones de gestión a apoyo a empresas, la empresa de los presuntos comisionistas, la empresa de los Cueto y compañía, socios que habían estado salpicados por otros casos de corrupción, como el caso Defex, que investiga contratos del Ministerio de Defensa, que investigaba en algunos países de África. Un poco mal huele, la verdad. Esta empresa era la de los comisionistas y Koldo la iba a recomendar según la versión de Salvador Illa. Y ahí de repente en esa reunión no pasa nada. Esa reunión no se agenda, por cierto. Los ministros tienen que hacer pública su agenda de reuniones. Tanto con la transparencia, y de repente hay algunas que no. Las que son sin cita previa no se agendan. Un poco cuesta creer. Pero bueno, vamos a suponer que nos creemos a ella. En esa reunión no pasó nada. En lo que dice es que le remitió a su jefe de gabinete. Y a partir de entonces no se sabe nada. ¿Tiene motivos para preocuparse Pedro Sánchez por lo que ocurrió en estas reuniones, por lo que ocurrió con esta empresa? ¿O realmente todo esto también forma parte de esa acción de los medios de comunicación y de la justicia
contra su gobierno y contra su persona. Desde luego esto parece muy sospechoso, porque también hubo cosas de procedimiento, como vamos a ver en otro corte, que también apestaba por lo menos a chapuza. Vamos a ver, como decía, el corte sobre lo que respondió ella sobre el procedimiento, el proceso de entrega del material sanitario, de asignación de esos contratazos multimillonarios. Bueno, entenderá que resulta raro que precisamente se empiece de la cabeza a los pies. Normalmente la gente, cuando va a tratar de vender algo a alguien, empieza por abajo, precisamente empieza por el buzón, luego de ahí igual le atiende un técnico, luego de ahí igual le atiende el jefe de gabinete del jefe y luego al final, si es muy interesante, le atiende el jefe. Ese es el procedimiento. O es aquí, ha sido justo al revés, ¿no? Pues fíjese, hasta por los medios de comunicación me llegaban a mí ofertas. Hay gente que en los medios de comunicación decía, tengo mascarillas y el ministro no me ha llamado, ¿sabe? O sea, fue un momento muy especial, muy particular. Establecimos un procedimiento, el procedimiento era claro, había 2 órganos de contratación en el ministerio, había unos procedimientos. El procedimiento. Pero esta empresa, que en 2019 facturó 0 euros, de repente se llevó 53, 54, según el auto del juez. 54 millones de euros en mascarillas, en material sanitario, en contratos. Menudo procedimiento. Para hablar de mascarillas se me ocurrían pocas personas menos apropiadas, o más apropiadas, mejor dicho, que Alberto Sanz, que es un periodista de Voz Populi, especializado en energía, pero que durante la pandemia, durante el primer estado de alarma, se especializó en algo que yo creo que es muy interesante, que es en buscar en los contratos. No solamente buscar los contratos, sino también buscar en los contratos. En lo que decía antes, en auditar al gobierno, en algo que parece que tanto molesta o que tanto indigna en determinados gobernantes o en el gobernante, como decimos. Entonces, claro, al escuchar la comparecencia de ella, a mí sobre todo me llamaba la atención su desconocimiento sobre Koldo, su desconocimiento sobre Koldo García, su desconocimiento sobre los detalles de esta trama de corrupción que se investiga en la comisión de investigación o la pantomima del Congreso y del Senado. Y por eso yo creo que era muy interesante llamar a Alberto Sanz. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por invitarme. Toda la suerte del mundo en este proyecto que lo vamos a seguir mucho. Gracias, de verdad. Vamos a ver. Hablaba Illa el otro día de una cosa que yo creo que merece una explicación, porque a lo mejor no está del todo claro. Él decía que había una unidad de compra centralizada y que por esa razón, digamos que eso era lo que validaba a las empresas, por lo cual pasaba a los criterios técnicos y económicos. Y decía una cosa que yo no sé qué te parece, pero que llamaba la atención, que como soluciones de gestión a apoyo a empresas, es decir, la empresa de los presuntos comisionistas y presuntos cabecillas de esta trama, se presentó una UTE con Ferrovial, que no hubo ningún motivo que llevara a los técnicos a sospechar. Pero yo te pregunto, ¿hay que sospechar de esto? La verdad es que es bastante sospechoso porque ese contrato centralizado que habla ella fue por primera vez el primer contrato de mascarillas en la pandemia en la que sí hubo una adjudicación como tal. Hasta entonces lo que vivíamos eran adjudicaciones que se ha llamado a dedo, pero que era a través del artículo 120 de la Ley de Contratación que te permite, por causas justificadas de emergencia, contratar a empresas. Ese fue el caso de Soluciones de Gestión y todos los contratos que había llegado hasta entonces, nos remontamos a marzo de 2020, cuando entra Soluciones de Gestión en el mapa y empieza a ganar contratos con el Ministerio de Transportes. Ahí entonces llevaban contratos de adjudicación, es decir, se hacía el servicio y luego se explicaba. De hecho, ahora mismo si nos metemos en alguno de los contratos todavía sigue sin explicarse por qué se eligió a esa empresa. Luego recordamos que en verano, como todos nos portamos muy bien, hubo un valle y un pico o sea, que bajaron los contagios y ahí decidió el gobierno, seguramente, ya sabiendo que se habían producido cosas extrañas, que se habían colado empresas, que los medios estábamos publicando, que no tenían experiencia como tal, decidieron lanzar una cosa que llamaron el contrato centralizado, que era una forma de ofrecer a las empresas y a aquellos que tenían capacidad para traer mascarillas, batas, respiradores, que se presentaran y que este Ingesa, esta división del Ministerio de Sanidad dedicada a la compra de material sanitario, pudiera hacer su trabajo. Bueno, el trabajo de Ingesa básicamente era
dedicar un poquito el momento más de calma de la pandemia para poder elegir a empresas y no hacerlo con la urgencia que se estaba haciendo en ese marzo, abril, mayo. ¿Qué pasó? Que se tomaron con tanta calma que llegábamos a diciembre y todavía no sabíamos qué empresas habían sido seleccionadas. Sí conocíamos que eran 11 lotes y que se buscaba material sanitario por valor de 2.500 millones de euros. Hay que hablar de que hasta entonces los contratos que se daban, pues el primer contrato de soluciones de gestión con el Ministerio de Transporte son 20 millones de euros por 12 millones de mascarillas, pero entonces se había presupuestado, se había hecho una estimación de que lo que se iba a encontrar eran se iba a elegir a un centenar de empresas que fuesen capaces de suministrar material por valor de 2.500 millones de euros. ¿Qué se iba a hacer con ello? Se iba a hacer ofrecerles a las comunidades, decir, oye, ¿quieres mascarillas? Pues aquí tengo unos cuantos proveedores que te pueden dar mascarillas quirúrgicas. ¿Que quieres FP2? Que en aquel momento eran las más buscadas, sobre todo por el equipo sanitario. Tengo a estos proveedores. Cuando nosotros, que ya habíamos estado mirando quién era soluciones de gestión, por supuesto esperábamos cada día que se fuera actualizando para saber qué empresas. Te recuerdo que estamos hablando de julio-agosto. Bueno, pues fue en diciembre cuando finalmente conocemos a las empresas seleccionadas. Y en esas empresas, como tú muy bien has dicho, este organismo vinculado que cuelga del Ministerio de Sanidad, llamado Ingesa, eligió a una UTE formada por Ferrovial, una multinacional que todos conocemos, encargada de construcción, muy vinculada al Ministerio de Transportes, y que, bueno, si en toda toma de carteras de un ministro de Transporte, Ferrovial, al igual que las otras grandes constructoras, está allí, e iba de la mano de esta pequeña micropyme de 5 trabajadores que había estado dando material sanitario al Ministerio de Transporte. Pero Alberto, perdona que te corte, porque hay una cuestión que yo creo que es importante. Llama la atención porque parece que ahí nadie sospechaba. Ábalos o recomendó a Puertos del Estado, o Coldo, o quien fuera, desde el Ministerio de Ábalos, se recomendó a Puertos del Estado que comprara mascarillas, que contratara mascarillas con esta empresa. Luego ocurrió igual con el Ministerio del Interior y luego hubo administraciones autonómicas como la que presidía Francina Armengol que también picaron ahí, que también optaron por esa empresa, por soluciones de gestión. De hecho, lo que decía Illa el miércoles en su comparecencia en el Senado es que Coldo fue a recomendarle también esta empresa. Aquí parece que nadie sospechaba. Que Ábalos decía, o quien fuera, desde el Ministerio de Ábalos, por no personalizar, que había que contratar a esta empresa, y la contrataban, como si les conocieran. Pero claro, yo como periodista que eres, que diste varias de las exclusivas, junto con Gonzalo Laruce, sobre este caso, me interesa sobre todo una pregunta. ¿Qué te llevó a ti a sospechar? ¿Qué os llevó a vosotros a sospechar que algo olía podrido dentro de esta empresa? Bueno, para empezar, cuando nosotros fuimos a buscar a la empresa, nosotros sabíamos que ya se había contratado, pero evidentemente la plataforma de contratación tardaron bastante tiempo. Desde que nosotros conocemos que Soluciones de Gestión ha sido conocida por Transportes a través de fuentes y de gente que estaba por medio en aquella operación, y luego aparece directamente confirmado en la plataforma de contratación, justificaban nuestras primeras sospechas. Nosotros empezamos a analizar quién es esta compañía. Detrás tiene una red societaria súper compleja. No había, en España por lo menos, no había trabajado en ningún tipo de material sanitario. Sí que tenía alguna vinculación sanitaria en Angola, pero construyendo un barco para dar agua potable. Era todo muy sospechoso, era todo muy sospechoso, sobre todo cuando se estaba dando un contrato de 20 millones de euros sin justificar. Es decir, creo que es en el momento, uno de los grandes ejemplos que se justificaron muy bien fue cuando pasó la mítica Filomena y hubo que limpiar las calles. Se contrató, se fue por la vía de Traxa, alguna empresa más que tenía quitanieves y luego se justificaron porque tenían los instrumentos y estaban cerca del sitio. En cambio, con el material sanitario seguimos sin saber. Evidentemente, ahora que está todo judicializado, estamos conociendo más datos, pero por aquel entonces y hasta 2022, que empezó la primera investigación por parte de la policía, no sabíamos por qué se había elegido a esa empresa. Y nosotros, que mirábamos a través del registro mercantil, que nos poníamos en contacto con esta empresa, que esta empresa evidentemente intentaba salir de los titulares, porque evidentemente no era cómodo verse en la fotografía de los medios, mientras que ellos iban encajando un contrato tras otro. Y lo que hacíamos básicamente es
recurrir a todas las herramientas que teníamos en aquel momento, como era, por ejemplo, el registro mercantil. Después, cuando ya abrieron las oficinas del registro mercantil, fuimos a pedir la documentación a la propia oficina para saber si había más detalles y si podíamos sacar algo en claro, porque nosotros no era lo que buscábamos. Primero decíamos, oye, se ha contratado con una empresa que no tiene experiencia, pero después lo que buscábamos es decir, oye, tiene este contacto, tiene un contacto en la oficina comercial de China, conoce a un empresario allí, no se nos decía nada. Entonces, cuando llega el silencio y cuando es cada vez más opaco, pues como te pasa a ti, lo que estuvimos haciendo y hicimos contigo, Ana Luce, Gemma, y estaba todo el equipo buscando información porque lo que nos hacían es no contestarnos y eso nos hacía seguir buscando. Y como tú Claro, bien porque sabrás, les molestó mucho. lo que nosotros descubrimos, recuerdo un día de verano que estábamos trabajando en el periódico, descargamos las cuentas de esta empresa y vimos que había ingresado 53 millones de euros. Un año, en 2020, cuando en 2019 había declarado 0 euros. Es decir, no había tenido facturación, o eran 100.000 y el anterior cero. No había Recuerdo muy bien cómo de había hecho, había sido. tenido pérdidas en algún movimiento societario. Claro. O sea, registraba 0 euros en ingresos y números rojos de aproximadamente, te hablo de memoria, pero eran por debajo de los 100.000 euros. Claro, pero un par de preguntas y no quiero extenderme más, no quiero molestarte más. Pero es muy importante aclarar que, bueno, lo primero es muy importante aclarar que este es el periodismo que se hace desde los medios de comunicación, desde ese grupo de medios de comunicación donde se hace buen periodismo que Sánchez puso en entredicho en su carta el otro día. Y este es periodismo que ha ayudado, porque ese periodismo ayudó a que se abriera esa investigación, a que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid presentara la denuncia sobre eso, con esas informaciones citadas también, y eran ciertas. Claro, es una pena. Pero, Alberto, creo que hay una cosa interesante de contar, y es cómo se adjudicaron estos contratos, porque digamos que es lo que se ha conocido toda la vida como a dedo. Correcto. De lo que decías antes, matizar un poco que cuando ahora en 2024 ha empezado la investigación y ha empezado la máquina del fango, que tú conoces muy bien, en el cual los diferentes partidos y gobiernos señalan uno detrás de otro, nosotros estuvimos cerca de 3 años, como tú bien sabes, buscando debajo de las piedras, preguntando a los partidos, preguntando a los diferentes ministerios, preguntando a Ingesa, a esa empresa de ella, y evidentemente no hubo un silencio total. ¿Qué pasa? Que ahora que estamos con el caso de Begoña y el caso del marido de Ayuso, parece que es una cosa de fango, que los medios somos unos mentirosos y tal, pero cuando nosotros estábamos contando cosas que nadie nos quiso ayudar a seguir investigando. ¿Sabes por qué? Hablo de que nosotros estábamos contando una historia del gobierno en el momento que existía, que era del PSOE, pero cuando nosotros íbamos a recurrir, a solicitar también información por parte del PP, que es que tiene la capacidad parlamentaria de pedir información, tampoco nos hicieron ni caso. Pero de repente ha llegado un momento en el que ha interesado y en el que se ha activado todos los mecanismos que se pudieron activar perfectamente en 2021, porque en 2021 ya había pruebas de que por lo menos se habían gastado cerca de 50 millones de euros en una empresa que no desvelaba ni un solo dato. Pero ahí no nos ayudó nadie. Ahí no quisieron saber nada. Y este es el momento en el que nosotros, después de 4 años, tienes la sensación de que el trabajo ha sido, no se ha activado hasta que la parte política no ha querido. Alberto, una última pregunta. Porque hablábamos de que en medios de comunicación como El Confidencial han sufrido fuertes presiones al publicar lo de Begoña Gómez. Y sobra decir que conocerás que los han intentado desacreditar. La verdad es que tu respuesta ya la conozco, pero quiero que, a poder ser, que la cuentes. ¿Vosotros sufristeis presiones? ¿Vosotros sufristeis amenazas? ¿A vosotros os denunciaron? Claro, evidentemente llegaron, creo que fue ya con el segundo contrato, cuando contamos el de Adif. Por supuesto, esta empresa, Soluciones de Gestión, remitió un burofax al periódico en el cual nosotros, que como bien nos ha enseñado todos nuestros maestros, llamábamos para contrastar, no nos daban ningún dato. Entonces nos enseñaban una cadena de errores y nos demandaban por derecho al honor, que luego empezaron a llegar demandas una tras otra cada vez que publicábamos algo, y que nosotros lo que hacíamos era, antes de publicar, ponernos en contacto con la empresa y decir, oye, si tenéis algo que decir. Incluso recibimos alguna llamada por parte de la empresa y que nos decía que lo estábamos haciendo no era lo correcto.
Y evidentemente todas esas presiones a través de los servicios jurídicos de Voz Populi, también todo el servicio del equipo, que cuando llegaron todas estas demandas hubo que parar la investigación para poner a defendernos, que es lo que yo creo que intentaban, no solo meternos miedo, sino entretenernos con otra cosa que se nos da peor, que es defenderte jurídicamente, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es investigar y sacar noticias. Pues eso es lo que activaron. Tuvimos presiones a través de Burofax y, por supuesto, las ganamos años después, pero fue un tiempo perdido que seguramente lo podríamos haber dedicado a investigar más a esta empresa, y que creo que en todo momento cuando se está tocando hueso, siempre el afectado va a intentar hacerlo. Creo que es muy habitual, y yo creo que para todos los que lo han vivido saben que cuando les llega una presión de ese estilo, saben que está en el camino correcto. Pues Alberto Sanz, periodista, gran periodista de Voz Populi, muchas gracias por arrojar un poco de luz a nuestros espectadores de lo que no te han contado. Espero que haya servido, estoy seguro que sí. Y bueno, estás esperando, contando las horas para que nazca tu primogénita, ¿no? Correcto, correcto. Eso es el gran bombazo que voy a dar en mi vida. Y nada, aunque ya en la próxima pues me conecto con ella y que te cuente mejor las cosas, que seguramente sea más hábil. Alberto, muchas gracias, un abrazo. Gracias, amigo. Un abrazo. Ya la habéis escuchado a Alberto Sanz. Desde luego, como decía al principio del programa, algo huele a podrido en Dinamarca. Habéis escuchado también a ella antes, todo era perfecto, todo fue una gestión impoluta, pero claro, hay algunos peros en esa gestión. El Tribunal de Cuentas, hace unos meses, publicó un informe en el que fiscalizó 133 contratos que básicamente tenían una cuantía de 526 millones de euros. 513 millones de euros adjudicaron desde el Ministerio de Sanidad. Y una parte de estos contratos tenían defectos de forma. Como podemos ver en esta imagen y en las siguientes, por ejemplo, en la segunda, una de las cosas que más llamó la atención, y es verdad que era en un momento en el que los países estaban peleando por conseguir material sanitario, en un momento muy complejo de pandemia en el que se había desatado una serie de compras multimillonarias a nivel internacional que lo que pretendía era abastecer a los países de un material que no tenían. Pero a partir de ahí, claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hubo quien intentó hacer su agosto. Los contratos, una parte de ellos, como supimos, simplemente, sencillamente, quien lo quiera saber, se puede meter en la fuente original, que es la plataforma de contratación del Estado. Una buena parte de ellos se adjudicaron de forma, o por lo menos se publicitaron de forma un poco opaca. De hecho, se adjudicaron sin publicidad y por procedimiento de urgencia. Es verdad que la situación era urgente, que las licitaciones llevan su tiempo, pero también es verdad que estos se nos colaron aquí. Y también es verdad, como podemos ver en las imágenes, en la segunda o en la tercera, que hubo algunos fallos. Hubo irregularidades en los contratos, hubo alguno en el que ni siquiera se nombró un representante de la administración, un porcentaje para que los gestionara o los controlara, cosa fundamental ya no solamente para que el proceso llegue a buen término, sino para evitar ese tipo de fugas como la que nos hemos enterado. Y mientras tanto, Salvador Illa, con este informe del Tribunal de Cuentas de la mano, sigue diciendo que aquí no pasó nada. Hay uno que llama la atención, que podemos ver en la siguiente imagen, la 4, Iván, en la que se adjudicó un contrato, varios contratos millonarios de mascarillas a una empresa que tenía como objeto social algo relacionado con la alimentación. Es decir, no era especialista en material sanitario, era simplemente una proveedora, pero que se dedicaba a la alimentación. Esta es otra cosa que a lo mejor no es una irregularidad, pero que a lo mejor debe llamar un poco a que nos llevemos las manos a la cabeza, por lo menos que prestemos atención. En la imagen 5 también se puede ver los defectos y las incidencias que se registraron, porque claro, no todas las mascarillas y el material sanitario llegó, muchas veces se recurrió a otros proveedores contratados recurrieron a otros proveedores de China, el gobierno de China no paraba de poner problemas para exportar porque cambió la legislación al respecto, digamos, se armó un pifosto importante, por resumir, por decirlo así, hasta el punto que el Tribunal de Cuentas señaló, ojo al dato, que en uno de los contratos, como se ve en esta imagen, en la 6, había 27,1 millones de mascarillas que no llegaron bien. 4,4 defectuosas en otro. En otro 2,1 millones. En otro 400.000 gafas de protección.
En otros se registró que había 1,24 millones de mascarillas FP2 que no servían. En algunos casos llegaban sin homologar y en otros casos no se pueden utilizar, es decir, al almacén. Es decir, el dinero del contribuyente tirado porque los proveedores en los que se confió no eran fiables. Uno de los proveedores por el que se preguntó a Illa, por cierto, un proveedor radicado en Barcelona, en Cataluña, perdón, tenía un pasado, uno de sus socios, que era un poco extraño. Salvador Illa se defendió, dijo que había hecho todas las correspondientes comprobaciones para evitar corruptelas y evitar ponerse en manos del diablo. Una de las socias de esta empresa estaba condenada por estafa. Bueno, pues eso, Salvador Illa nos intenta hacer ver ahora, nos intenta ilustrar sobre la gestión que fue modélica, ejemplar. No quiero extenderme tampoco mucho en esta parte, pero yo solamente recuerdo lo de los 2 estados de alarma, declarados ilegales por el Tribunal Constitucional. Fue un mecanismo legal desacertado, inadecuado. También quiero recordar lo del juntos salimos más fuertes, cuando todavía había cientos de muertos en España al día. O lo del comité de expertos, que sí, que no, que sí, que no. Y el comité de expertos, que yo sepa, estaba en el ministerio de Salvador Illa, que intenta flotar como un corcho. O lo del 10 de junio de 2020, cuando el presidente del gobierno dijo en el Parlamento, en una nota, la nota informativa sobre esto todavía está en la web de Moncloa, la podéis consultar si queréis, dijo eso de hemos vencido al virus. Antes de que fueran las elecciones de Cataluña, el gobierno hizo otra cosa, que era contra Isabel Díaz Ayuso, que debe ser su enemiga pública número 1, que fue la de confinar Madrid por zonas. Mientras los españoles iban de vacaciones, a los madrileños los confinaron. Recordarlo realmente porque tiene su importancia. Ahora que habla el presidente en su última carta, en su carta tuitera, sobre el discurso del odio, sobre la campaña por tierra, mar y aire que se hace. Había elecciones en Cataluña y se intentó azuzar el odio hacia Madrid, el odio hacia los madrileños de las primeras semanas de la pandemia, que se iban a sus segundas residencias y difuminaban el virus, eran los vectores del virus. Todo porque interesaba políticamente. Yo no sé cuáles serán las conclusiones a las que lleguéis vosotros, porque eso es cosa vuestra. Aquí simplemente estamos para exponer los datos y para analizarlos. Pero desde luego que un presidente tire de victimismo ahora, que un presidente diga que a su mujer le han tocado cuando él tocó a la mujer del presidente de la oposición, que un presidente hable de las buenas formas políticas, que Yolanda Díaz hable de asegurar la democracia corrigiendo determinados errores que ha señalado Pedro Sánchez, y que un presidente y un gobierno cayera en esas prácticas, es que prácticamente cerraron el Parlamento, lo intentaron. Intentaron no comparecer en las ruedas de prensa en las que no podían hablar los periodistas, no podían repreguntar, no podían auditar al poder, porque eso parece que les molesta. Es que es lo que se deduce de la carta de Pedro Sánchez. Un presidente que habla de eso ahora, hizo eso durante la pandemia, y un presidente que todavía sigue presentando de candidato a Illa, líder del PSC que ha sido una de las ramificaciones de los negocios que eso es otra cosa muy interesante, y termino aquí. Mauricio Lucena, AENA, Mar Murtra, Enindra, Renfe y Adif también pusieron a sus peones. José Montillas, consejero de Enagás, ha sido consejero de Enagás durante este tiempo. Había que ser muy tonto para en el PSC ser economista o tener una licenciatura y que no te dieran un cargo. Eso se les ha dado fenomenal. Y el jefe de todo eso, es verdad que siempre se ha puesto la cabeza a Mauricio Lucena, que la verdad tiene un cerebro interesante, pero el que consentía eso era el líder del PSC, Salvador Illa. Salvador Illa, por cierto, el que durante las negociaciones con Junts, en las que se estaba inflando por la amnistía, en la que se estaba inflando a su rival, no abrió la boca, no dijo esta boca es mía. Y Salvador Illa ahora, al que le ha vuelto a perjudicar, o no, pero por lo menos le ha vuelto a afectar de forma positiva o negativa, lo que quiera que sea que va a hacer Sánchez el lunes, pero desde luego estos 5 días de reflexión, de retirarse a los cuarteles de invierno. Salvador Illa, interesante figura a analizar y interesante figura que vamos ahora a comentar con un gran analista catalán que se llama Xavier Rius. Tenemos con nosotros a Xavier Rius, que desde luego es uno de los periodistas de Cataluña para mí más fiables.
Una fuente independiente, valiente y además incisiva y hasta divertida. Yo confieso un seguidor de él y por eso le he llamado para este primer programa de Lo que no te han contado, porque creo que puede arrojar luz sobre algo que, bueno, no deja de llamar la atención. Pedro Sánchez, como decía antes, publica en Twitter aquella carta en la que nos deja a todos en vilo y la campaña de las elecciones catalanas está al caer. Y Illa, que tuvo que sufrir las negociaciones de la amnistía, en las que quedó prácticamente encajonado, por lo menos se puede ver así, parece que ahora mismo también puede, ha quedado un poco en vilo para ver qué hace el presidente del gobierno el próximo lunes. Y como de los análisis del señor Rius, de Xavier, me fío mucho, le quería preguntar, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, Rubén, con esos elogios no me van a llamar nunca en TV3, ¿eh? O sea que vete con cuidado. Pero bueno, es cierto que tampoco no me han llamado nunca, o sea que no viene de aquí. Y luego deja de decirte que el que tiene sentido del humor eres tú, ¿eh? Sobre todo por escrito, que es difícil, ¿no? Pero bueno. No, en serio, ¿eh? Lo digo con envidia cochina, ¿eh? No, lo que te quería preguntar es, ¿cómo crees que va a afectar esto ahí, al enésimo renuncio, órdago, patada hacia adelante, envite de Pedro Sánchez? Yo creo que, déjame decir también una cosa, yo no estoy en vilo por la carta de Sánchez, debo ser el único que no se la ha leído. Si se quiere ir, que se vaya y ya está. ¿Tú te crees que un presidente puede hacer esto? No, lo digo. Además, perdona, primero, la mujer de Pedro Sánchez ya es mayorcita para defenderse por sí sola. No tiene que recurrir al marido. De hecho, bueno, vosotros debéis ser también la fachosfera, ¿no? Porque hoy ya decían esos medios de extrema derecha y esas cosas, ¿no? Pero vamos, si en los últimos meses han habido informaciones sobre Begoña Gómez, lo que tenía que hacer es, una, salir en rueda de prensa y decir, oiga, esto no es verdad. O segundo, si realmente hay indicios penales, pues presentar una demanda o presentar una querella, ¿no? No que salga el marido al cabo de un tiempo defendiéndolo o defendiéndola a ella, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que ella es bastante insumergible, ¿eh? Lo cual no es ni bueno ni malo, en el sentido de que todas las encuestas le dan 40 más o menos, la última del CIS hoy era de 39, 40, había una del periódico 38, 40. Yo no creo en las encuestas, pero yo creo también que es la cifra aproximada que puede sacar, por una razón muy sencilla, tiene 33, bueno, tiene que ganar, en principio es el que va al alza, lo que pasa es que si saca 33, la mayoría absoluta en el Parlamento catalán son 68, o sea, le faltan muchos, ¿eh? Y además otra cosa, claro, de 33, imagínate que llega a 40, hombre, pues ya son bastantes, ¿eh? Tal como está el mapa político catalán fragmentado y tal, si gana 10 ya sería muchísimo, pero aún y así le faltan muchos para gobernar. Es decir, ¿con quién gobernará ella? Por eso es lo complicado, es la pregunta del millón, ¿eh? Lo digo porque él solo, los socialistas por sí solos no llegan, ya no llegaban con Maragall. Acuérdate que Maragall tuvo que hacer aquello, un tripartito. Bueno, en realidad eran 4 partidos, ¿no? Los Esquerra, socialistas, Iniciativa y luego Esquerra Unida y Alternativa, que eran los comunistas, por decirlo de alguna manera. Y ya, pues, ¿qué? Pues con Esquerra y Aragonés haciendo de consejero jefe, por decirlo de alguna manera, alguien que ha sido presidente de la Generalitat, no cuadra. Y los de los comunes, no llega solo con los comunes, pero son los que han tumbado al gobierno, ¿no? Por el hard rock, ¿no? Por eso digo, la cosa está muy complicada, ¿no? Y veo que Pedro Sánchez tampoco está para echarle una mano. Pero bueno, a Pedro Sánchez no le preocupa a ella, le preocupa él mismo, ¿no? Como te puedes imaginar. No, pero lo que me llama la atención, y no sé qué opinas al respecto, es que a ella le podríamos apodar quizás el corcho, ¿no? Porque en 2020, después de la pandemia, después de esas dudas que había sobre la buena gestión, de hecho recuerdo que el primer estado de alarma y el segundo los tumbó el Tribunal Constitucional, por supuesto después. Sí, como perdona, y a instancia de Vox, que es la ultraderecha, siempre está la ultraderecha y tal, pero en este caso les dio la razón, ¿no? Los demócratas. La galaxia, Xavier. Después con la amnistía, claro, yo decía, ¿no le entrará a este hombre un ataque de celos a ella? Porque al final están haciendo crecer a su rival. Y ahora va a ocurrir esto. ¿Tú crees que va a flotar Illa? Es decir, es verdad que está la horquilla que decías y que quizás no le sirva para gobernar, pero precisamente, curiosamente, en esa situación, Inés Arrimadas no le quedó más remedio que hacer las maletas para venir a Madrid, porque también ganó las elecciones y no pudo gobernar. Pero ¿qué se puede esperar de ella en ese sentido? De ese apelativo del corcho que le acabo de poner ahora mismo, se me acaba de ocurrir. Con todo el respeto institucional, ¿eh? Sí. No, yo creo que efectivamente, mira, yo creo que
los socialistas son muy obedientes, ¿no? Siempre ha sido aquello, obviamente, la Moncloa, ¿no? Incluso antes que el Palau de la Generalitat. Felipe González los puenteaba con Pujol, ¿no? O sea que... Y yo creo que ella tiene exactamente el mismo problema. De hecho, yo creo que es un problema de todos los socialistas catalanes. Mientras no superen el marco mental heredado de Pujol, en el que los catalanistas, los nacionalistas y los independentistas son los buenos, el socialismo catalán no tiene nada que hacer. Siempre será segundo, ¿no? Y eso es muy complicado. Porque para eso tienen que romper eso. El marco mental de Pujol, que ya viene de las primeras elecciones autonómicas en las cuales ellos, no sé si te acordarás, Joan Reventós era el candidato a ganar, perdió, ganó Pujol contra pronóstico, iba a durar 4 días, no entraron en el gobierno y duró 23 años. Hay más cosas, la LOAPA, incluso, perdona, el caso Banca Catalana, luego se ha demostrado que algo había, pero Pujol diciendo aquello que a partir de ahora de dignidad hablaremos con nosotros, ¿no? Y los socialistas siempre han estado acomplejados por eso, ¿no? Claro. Xavier, una última pregunta, porque quiero que la recuerden, porque creo que es un buen paralelismo. Hablabas de Pujol, al igual que a Pedro Sánchez, dentro de ese carácter cesarista que tenía, también tuvo cierto problema con la amante o con una mujer en su vida, digamos, ¿no? Bueno, ahí se me escapa, y es tema vida privada, pero... No, me refiero a la vida pública, a la familia Pujol y a los negocios. Con Marta Ferrusola, pero bueno, hubo algún rumor del Majestic. Majestic, no sé si era el sitio, tampoco lo sé, no sé, pero el Majestic tiene una calle lateral y tal, que decían y tal, pero la verdad, si no tengo información... Sí, pero al final digamos que había, digamos, como en el caso de Sánchez, implicaciones familiares, ¿no? Es decir, que no era una familia, ni una mujer, ni una familia que estaba en un segundo plano en el tema de los temas del padre. Bueno, es evidente que Pujol, yo creo que Pujol, hay implicaciones familiares seguros. Yo creo que Pujol se hizo independentista en su momento porque empezaron a investigar a los hijos. Y debió decir así, con los remordimientos de haber sido mal padre, porque estaba casado con Cataluña y los fines de semana se dedicaba a eso, a visitar comarcas, dijo, bueno, pues ahora os vais a enterar y me hago indepe, ¿no? Yo creo que era para proteger a los hijos, ¿no? Bueno, uno se hace indepe, el otro se hace la víctima. El otro se hace la víctima de la fachosfera. Hombre, lo de la víctima, yo creo que ni Maquiavelo había pensado en eso, ¿no? Apelar a que... Bueno, lo de hacerse la víctima es lo primero que hay que hacer en política, hacerse la víctima. Lo que pasa es que en este caso estamos asistiendo a la operación de salvar al matrimonio de Pedro Sánchez, ¿no? Nuestro Romeo casi, ¿no? Xavier, de verdad, pues muchas gracias por entrar en este primer programa, por prestarte a colaborar, por prestarte a dar tu opinión, que creo que siempre es acertada, siempre está bien tirada. Y de verdad, muchas gracias, te seguimos. Contentísimo de hacer de conejillo de Indias, espero repetir, y lo has hecho muy bien, ¿eh? O sea que... Gracias, felicidades. Xavier. Un fuerte abrazo. A vosotros. Aquí tenéis los datos, aquí tenéis los testimonios, aquí os hemos traído a 2 expertos, y aquí está la información, o por lo menos una parte de ella. Espero que en esta primera edición del programa hayamos logrado cumplir ese objetivo, de alumbrar sobre los temas más interesantes y alumbrar sobre los temas sobre los que el propio poder, el propio gobierno que denuncia la proliferación de los bulos, muchas veces miente. En lo que no te han contado, este será nuestro objetivo semanal, así que espero que en este primer programa lo hayamos conseguido. Gracias por estar ahí. Por supuesto, aprovecho para recordar que me puedes leer en El Independiente de Casimiro García Vadillo y aquí ver cada semana. Hasta la que viene.